Hola, ¿cómo estás? Lucas. Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con María Eugenia Palandi. Hola María Eugenia, ¿cómo andás? El tema de este video va a ser la renovación carismática. Nosotros con María Eugenia somos parte de una comunidad carismática, pero sabemos que muchos tienen muchas dudas y preguntas respecto a la renovación, porque hay cosas que parecen extrañas. Y yo quería hacer este video para sacar esas dudas, sobre todo porque este canal no es solamente sobre filosofía, sino que además es sobre espiritualidad. Bueno, empecemos. Primera pregunta. ¿Cómo fueron los inicios de la renovación carismática? ¿Cuál fue? Bueno, los inicios de la renovación carismática en Argentina, bueno, surgieron del padre Alberto Ibáñez Padilla. Él ya venía de Europa, había visto el grupo Emanuel de Francia, le encantó y él empezó. Pero acá les cuento cómo fueron los inicios. Yo en ese año, hacía un año que había perdido una hija de 15 años, no tenía consuelo y me presentaron en la casa de mi cuñada un grupo que me contó ella oraban por la gente. Bueno, me pareció un poco raro, pero como yo necesitaba, me presenté con mi marido a la casa de mi cuñada. Ahí este grupo oró por mí. Oraban y le pidieron al Señor que me consolara. Ellos oraban también en lenguas, que yo en ese momento no sabía lo que era, pero yo en ese momento, desde esa noche misma, sentí como, como que volví a la vida. Sentí el aroma de las flores, vi la luna, era como descubría de nuevo la naturaleza, yo había estado como muerta. Y me gustó tanto que volví, ellos ya se reunían en la calle Brown, en una casa de familia, cerquita de María Auxiliadora. Ahí oraban los hermanos y luego el padre Juan de Mándova, que sabía de este grupo, prefirió que empezáramos a orar en la iglesia y nos llevó a este grupo. Éramos como 20 que orábamos, inclusive sacerdotes que también oraban de esa manera y seminaristas que hoy son sacerdotes. Entonces nos dejó en la cripta que libremente pudiéramos orar en ese lugar. Y ahí nace el grupo. El líder del grupo en ese momento era Raúl Miño y la esposa Beatriz Miño. Y había un grupo de jóvenes, nosotros, Chechi y yo como matrimonio, también iba mi cuñada, y mucho más adelante ya llegó tu papá, eh, Esteban, con Carla, el hermano, tu tío, iba en bicicleta, Costanzo, y bueno, ahí ese grupo se consolidó en en ese momento se nucleó solamente en María Auxiliadora. Y había otro grupo, no era grupo, sino el padre de Amico de San Nicolás, que daba misas carismáticas, a lo cual viajábamos en ómnibus con varios seminaristas que hoy son sacerdotes. Viajábamos a ver esas misas que nos encantaba, que no habíamos visto, y que algunos temían mucho y lo veían como una secta o como algo extraño a la iglesia. Ese fue, digamos, el núcleo, cómo comienza. ¿Qué más querés saber? ¿Cómo fue tu experiencia con la renovación? ¿Por qué la elegiste como tu lugar en la Bueno, iglesia? bueno, mi experiencia fue que con mi marido entendimos que
este grupo de oración, esta forma de orar, a nosotros nos había sacado de un pozo muy oscuro. A pesar de que nosotros éramos católicos, yo desde muy pequeña recibí la religión católica siempre, de misa, pero esto a mí me sacó del pozo. Así que considero que mi experiencia fue fructífera porque yo tenía una estructura formada de sacramentos de iglesia. Porque es muy interesante ver un ejemplo que siempre mi papá me ponía mostrándome la estructura de un molino que había en casa. Dice que me sacó una enredadera, la puso en el molino y la enredadera floreció. Y él me dijo, así es la fe. Cuando tiene una estructura de sacramentos, la fe florece. Y si no, es una fe rastrera. Yo entendí que floreció en mi familia porque teníamos una estructura férrea de iglesia de sacramentos. Tercera pregunta. ¿Qué son los carismas que se usan en la renovación carismática? Y si son distintos a lo que se dice el carisma de una congregación o las gracias de Estado. Bueno, en Marcos 16 Jesús les dice, vayan, y en mi nombre sanarán enfermos. Estas son las señales que los acompañarán. Yo creo que los carismas son las señales que van acompañando la evangelización. Es un don que cuando se manifiesta en la oración o en un grupo de oración es para edificación de la iglesia, pero la gente siente que algo superior está avalando a esos apóstoles, a esos hermanos que están hablando. Entonces, estos dones, en general, vienen para ayudar personalmente a las personas, pero también comunitariamente. Vienen por ejemplo, si estamos en un grupo de oración o vamos, como hemos ido ayer, a una capilla en un lugar pobre, nosotros salimos a decirles que venimos en nombre de Dios. Pero si en ese orar por ellos alguien dice, yo fui operado de la vista pero no tenía nitidez y ahora acabo de recobrar la nitidez, ahí se manifestó un carisma que a las personas las va sellando como para volver. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra. Vayan y mis señales los acompañarán. Eso es lo que yo tomo como carismas, las señales que acompañan a la evangelización. Ahora, es curioso porque muchos dirían, lo que necesario es la fe teologal que te ayuda a enfrentar el dolor. Y yo entiendo que las dos son importantes. La fe carismática que hace milagros y la fe teologal que te ayuda a superar el dolor. También es necesaria. Yo no separo las dos cosas, sino que, como te decía antes, la estructura hace florecer la fe carismática, ayuda a la fe carismática. A veces hay conversiones en los grupos, pero como la gente no tiene esa estructura de iglesia, les cuesta mucho ir a misa, recibir sacramento, les cuesta mucho más la conversión que a un hermano que ya tiene esa estructura. Por eso que habrá que armarse de paciencia para que el amor de Dios lo vaya llevando a respetar la iglesia. Cuarta pregunta. ¿Por qué algunos rezan con los ojos cerrados y otros no? Llama la atención porque hay gente que no está en la renovación o está en otros grupos y tienen dudas, no entienden por qué está bien rezar con los ojos cerrados. Los ojos cerrados te ayudan a abstraerte de todo lo que te rodea. Es como si el Señor te dijera, ve a tu habitación y enciérrate. En ese momento estoy en un lugar público, pero la forma de encerrarme en mi habitación es cerrar los ojos y el Señor en mi imaginación,
en mis sentidos. Él me va a ir, voy a poder orar y estar en un recogimiento, porque nada me distrae. Ayuda mucho el cerrar los ojos mientras estamos orando, por lo menos personalmente. Esto no quita que hay gente que puede orar con los ojos abiertos, mirando una imagen. O sea, yo cuento mi experiencia. Quinta pregunta. ¿Qué es la fusión del espíritu y el seminario de vida en el espíritu? Bueno, vamos a empezar por la efusión. Estamos diciendo efusión porque antes se decía bautismo en el espíritu. Esto traía cierta controversia con la iglesia, porque decía ya hay un bautismo. Entonces, para no haber confusión, empezamos a decir efusión del espíritu. Probablemente Cristo muchas veces subió al monte a pedir una efusión nueva del Espíritu del Padre. Es una gracia que en un momento dado se le da a un ser humano y que el Señor obra como quiere y cuando quiere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Evangelio estaba Cornelio, que aún no pertenecía a la iglesia ni había sido evangelizado, eran paganos, estaban en su casa, y recibieron el Espíritu Santo. O sea, como vemos, el Señor puede dar esa efusión que se dio en Pentecostés por primera vez, y es una gracia especial, multiforme. No se puede decir que todos tengan la misma experiencia. Se ora por una persona, se pide la efusión del Espíritu Santo, se pide mucho, con mucha fe, y esa persona tiene cambios en su interior. A veces se notan en el instante, pueden ser cambios físicos, una sanación, pero el Señor nunca vino a ser curandero, o sea que ese cambio va a traer un cambio también en la vida de la persona, en una conversión. Entonces, hay efusión que en ese momento no se nota nada, pero esa gente cuando vuelve a su casa dice, me voy a comprar una Biblia. De golpe, esa efusión le dio sed de la palabra. Otros dicen que eran muy ansiosos o gritones en su casa y de golpe les modeló bastante el carácter. Y así hay distintos detalles que nos muestran que siempre el Señor, en una efusión del Espíritu, obra, y obra bien, y obra para bien. Y el otro me dijiste el seminario de vida. Bueno, seminario de vida es una semana, por eso decíamos seminario, dedicada a tocar distintos temas básicos, ¿verdad? De la iglesia, como sería, empezamos, qué es la oración, qué es la alabanza, el pecado, la salvación, el amor de Dios. Van tocando y después terminar con una efusión en el espíritu. Sería toda una semana. Se hizo como un retiro básico que hacía la Renovación Carismática para adentrar a los hermanos más en esta vida del espíritu. Sexta pregunta. ¿Qué son las heridas y por qué es necesario sanarlas a través de la oración? Bueno, desde el momento que nacemos, nosotros estamos dispuestos, estamos para herirnos, ¿no? Hay una facilidad de herida al ser humano porque ya nacemos de seres imperfectos, que son seres humanos, nuestros padres. Entonces, a medida que va transcurriendo la vida, puede ser que nosotros deseábamos más cariño, pero nacimos en una familia donde había muchos hijos, y ahí nosotros tenemos una herida como una carencia de amor.
o a personas que han sido maltratadas, abusadas. También va guardando heridas, van creciendo, pero esas heridas quedan en su corazón y quedan en sus emociones y también quedan en su espíritu. Y para mí, esto que es la renovación, pero esto que es el Espíritu Santo, viene a ayudar a sanar esas heridas. ¿Por qué? ¿Sabe dónde está la clave? En Isaías 61. El Señor que dice, el Espíritu de Yahvé está sobre mí. Y yo he venido a proclamar un año de gracia. Vengo a vendar los corazones heridos. Vengo a sacar las heridas de tu corazón, tu ropa de luto, tu palabra de pesimismo. Y te voy a dar un canto nuevo. Y vengo a restaurar las ruinas de tu pasado. Eso es la sanación interior. Esa palabra de Jesús anuncia una sanación de heridas del corazón, del pasado. Está tan clarito como el Señor viene. Y hay un montón de pasajes en la Biblia que el Señor, por ejemplo, sana heridas de racismo. Tenés cuando pide agua a la samaritana, Él ahí está sanando la discriminación y el racismo. Hay momentos que no está haciendo curaciones físicas. Cuando está con por ejemplo, los peregrinos de Maús, Él no hace sanación física. Pero ellos dicen, ¿viste? Estaban desanimados, estaban tristes. Dice, ¿viste cómo nos ardía el corazón cuando Él hablaba? Ahí tenés otra, no está haciendo una sanación, sino de las heridas, del desánimo, de la depresión. El Señor tiene poder para sanar las heridas, basta que nosotros nos pongamos a tiro del Señor para que Él nos sane. Y cuando digo a tiro, digo hacer un retiro, una convivencia, concentrarnos en la oración de sanación, creer que el Señor puede hacerlo, y Él lo hace. Mirá, mi testimonio es este. A mí no me devolvió mi hija, a mí no me hizo una sanación física, pero a mí sanó mi tristeza, sanó, yo no podía ni trabajar de lo triste que estaba. Él sana todo mi interior, sanó las heridas de mi corazón, sanó el luto de mi corazón y me vistió de alegría y me dio un canto nuevo, que es una alabanza. Esa palabra de Isaías se cumplió y se sigue cumpliendo hoy en día. Me viene ahora también la experiencia de Pedro, como cuando lo negó 3 veces y después Jesús restauró esa herida de culpa con la triple confesión de Pedro del te amo. Pedro quedó herido, porque cuando las culpas también nos hieren, nos lastiman el corazón. Necesitamos el perdón. Y Pedro quedó tan herido que 3 veces se lo negó, 3 veces el Señor hizo la sanación de Pedro. Las heridas nos apagan el espíritu, nos apagan nuestro propio espíritu, nos dañan físicamente y lo peor de todo es que nos hace resentidos. Y al hacernos resentidos, no amamos a los hermanos porque yo estoy herido. Y el que está herido hiere. El que está herido hiere al otro. Entonces, hay que confiar que el Señor nos puede sanar para ser personas nuevas. Ya te digo, hay una canción que dice, ya lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Séptima pregunta. ¿Qué es el descanso en el espíritu? Mira, yo no soy un libro abierto, tampoco no sé tanto como para decirte. Yo te voy a decir experimentalmente lo que he visto. La persona, creo que nosotros tenemos una mente muy poderosa, los seres humanos, y somos muy racionalistas, mucho. Yo creo que en el momento que el espíritu viene a nosotros, quiere hacer una sanación, pero nosotros no lo dejamos. No lo dejamos porque estamos viendo qué va a pasar, qué me vas a decir, lo voy a recibir.
Entonces de golpe el Señor dice, échate un sueñito, hace la planchita un ratito y que yo te quiera sanar. Y en ese descanso, el Señor hace su obra en nosotros. El descanso tiene que ser legítimo. Hay muchas personas que emocionalmente están preparadas como para caerse. No siempre el descanso es genuino, pero cuando el Señor, yo tengo testimonios que los he vivido en convivencias muchas veces y en grupos, de personas que han tenido un descanso y después de ese descanso sanaron el luto de su corazón. Yo tengo una pareja, de las parejas justamente, el descanso duró mucho tiempo y cuando abrió los ojos, él había sido sanado de un luto severo y estaba contento. O sea, eso, yo lo que veo que el Señor obra en esos descansos, obra mucho, pero ya te digo, tienen que ser genuinos y muy bien discernidos, ¿verdad? Pero no hay que asustarse. Todo lo que viene del Señor, si es genuino, es para bien. Lo que me llama la atención es que siempre que se dice dos cosas. Primero, que el Espíritu Santo irrumpe para romper tus estructuras y por eso te tumba. Y que cuando se caen, nadie se lastima. Nadie se suele lastimar cuando se caen en descanso en el Espíritu. Nadie se lastima. ¿Sabés, Luca, lo que pasa también? Somos seres humanos. Somos de carne y hueso, somos fallidos, somos débiles. Cuando inunda la fuerza de lo sobrenatural en nosotros, no lo podemos resistir. No lo podemos resistir. Ese choque de eso trascendental que viene a nosotros, muchas veces también se afloja. Nuestro espíritu se pega a ese espíritu, digamos, el espíritu chiquito, diría San Pablo, al espíritu mayor, se pega, ya no sostiene el cuerpo y el cuerpo se afloja, porque todo el espíritu marcha, queda embelesado frente al Señor y deja de animar un poco el cuerpo y el cuerpo entra en una laxitud y cae. Esa sería también otra fase del descanso en el espíritu. Pero en ese encuentro con el espíritu tan grande, también hay mucha sanación. Octava pregunta. ¿Qué es la oración en lenguas? Bueno, la oración en lenguas es una oración como nos guiamos por todo lo que dicen Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y por experiencias. Es tanto el amor, como vuelvo a decirte, somos fallidos, somos débiles, nos faltan las palabras, nos falta el vocabulario para poder decir lo que es Dios en nuestra vida, que en un momento dado comenzamos a decirlo, ya se terminaron los adjetivos, y nos sale una palabra, como dice San Pablo, el Espíritu viene en nuestra ayuda, con gemidos, con palabras que nosotros no entendemos. El Espíritu viene a ayudar al pobre ser humano a orar como conviene, porque a veces podemos estar pidiendo algo que no nos conviene y el Espíritu nos inspira una oración que no entendemos, pero que le estamos pidiendo lo que sí nos conviene. Y mira, yo lo comparo como cuando nosotros tenemos un bebé que queremos mucho, un niñito, sobrino, hijito, y empezamos a decirle, como decía el pa, ay, qué bonito, qué rico, qué cuchi, cuchi, curucuquín, y empezamos a decirle esas cosas, y no nos damos cuenta que estamos hablando en una lengua de amor muy grande, porque ya se nos terminaron las palabras, entonces nos sale, ¿quién no? ¿Quién de todos los humanos que conocemos no ha tenido debilidad por un bebé, por una mascotita? Y le ha dicho cositas ahí y no te digo nada a los enamorados. Ay, cuchi, cuchi, tesoro,
Y ahí le dice cosas que entre ellos solo entienden. Y que lo que estamos ahí es como que nos damos cuenta que es un lenguaje de amor, ¿no? Hay gente que por ignorancia desde afuera dice, ¿cómo se traduce eso? ¿Qué significa lo que dicen en lenguas? ¿Qué pensás de eso? No hay traducción. Este no es un idioma como el inglés o italiano, no hay una traducción exacta. No se traduce. El tema, se interpreta el mensaje. Puede ser un mensaje de alabanza solamente en lenguas, una oración que sale adorando al Señor, puede ser un gemido de clamor pidiendo. El mensaje que trae viene acompañado del carisma de interpretación de lenguas, que es un carisma que hay que pedirlo mucho, porque si no, oran y a lo mejor el Señor quiere mandar un mensaje, y está el don de interpretación, que yo lo he visto en muchas personas, donde interpreta y se dan cuenta, esta lengua estamos alabando al Señor, o el Señor está feliz con este rebaño, o el Señor está sanando. O sea, hay un mensaje y no una traducción. Cuando San Pablo se dice que si hay lenguas que haya interpretación, se refiere a la profecía en lenguas. Por eso te decía, puede venir una profecía donde el Señor nunca está en detalles. La profecía es, o sea, el Señor no dice, mañana vayan a la calle tal, a hacer tal cosa. El Señor dice, los mando en mi nombre, vayan, yo estoy con ustedes. O sea, así nos habla el Señor. Es una profecía importante. A veces, como le dijo a Pablo, pasa a Macedonia. Ahí le dio un sueño profético. O sea, bueno, ya sería muy largo hablar del don de profecía, ¿verdad? Vamos con la novena pregunta. ¿Por qué los carismáticos imponen Bueno, las manos? mira, está muy discutido ese tema, es muy controvertido. Al final, hablando con la iglesia, hablando con los sacerdotes, ellos dijeron, solamente nosotros podemos imponer las manos. Lo que se dice en general es no imponer las manos sobre la cabeza de la persona, sino que a veces apoyamos la mano en el hombro para que el hermano sienta ese gesto de cariño y oramos por el hermano, pidiendo el Espíritu Santo. O a veces, ahora con la pandemia, se ora un poquito alejado. No porque nosotros pongamos la mano va a dejar de venir el Espíritu, no. El Señor va a hacer su obra. Entonces, no necesitamos, ¿sabes por qué? Porque puede haber personas que te pongan la mano en la cabeza que no sean totalmente sanos y puede afectarte. Esta es la explicación que nos dieron algunos sacerdotes y tienen razón. Entonces, con poner una mano en el hombro con cariño, en la espalda, pidiendo al Señor que haga su efusión, está bien. No es necesario que los laicos impongamos las manos como hacen los sacerdotes. Es una pregunta. ¿Por qué se hace oración de liberación y qué lo diferencia de un exorcismo? La diferencia... la oración de... El exorcismo es expulsar el demonio de un poseído y solamente está dado a las personas autorizadas por la Iglesia Católica. Sacerdotes que se han dedicado al exorcismo, purificados, eso le compete solamente a los ritos de la Iglesia y a sacerdotes autorizados por el obispo. Nosotros los laicos, lo único que podemos hacer es pedir al Señor liberación, una oración que se puede hacer entre varios y nunca dirigida al demonio, sino al Señor. Señor, libera a estos hermanos de toda obsesión, de todo vicio, sánalos, Señor,
libera sus ataduras. Esa sería la oración de liberación que debe tener un equipo de intercesión, que esté orando por los hermanos que oran por liberación, y los otros hermanos que están orando pidiendo que el hermano sea liberado. Nosotros no vamos a echar a ningún demonio, ni vamos a hacer ningún exorcismo. Simplemente le vamos a pedir a Dios que lo libere. O sea, un triángulo, de arriba hacia el hermano. Nosotros nunca nombramos a un demonio, le decimos sal de este hombre, nunca, jamás. Es hasta peligrosísimo. Por eso tenemos que respetar eso. El exorcismo solamente lo maneja la Iglesia por medio de sus autoridades. ¿Podríamos decir entonces que la liberación es de las heridas afectivas? Podemos liberar de heridas o liberar de un vicio. Podemos liberar que el Señor lo libere de un vicio que lo tiene atado. En general oramos, no porque, mira, no estamos haciendo una sanación interior. Estamos pidiendo que lo libere el Señor de ataduras de las cuales el hermano no puede salir. Pero a veces, mira, el demonio infecta una herida. Y ahí se manifiesta el demonio en las heridas de la persona. Si la persona no tuvo amor, probablemente la herida sea hacia el sexo, para recibir amor de una manera que no es la de Dios. Si fue pobre, y bueno, hacia el vicio del juego, para que necesita tener más dinero. Y así, estas heridas engendran algunos espíritus. Entonces, si nosotros hacemos primero una previa sanación de las heridas, con paciencia, dándole tiempos al hermano, se cierran esas heridas y el demonio deja de infectarlas. Yo siempre tiro más para la sanación interior, que el hermano quede sano interiormente y no dándole entrada a las heridas al maligno. Aparte, la oración de liberación, a veces, por ejemplo, hay hermanos que no pueden salir del odio hacia una persona. Entonces, uno hace la liberación, el hermano anda muy bien, y de golpe vuelve con lo mismo. Es que, dice Santiago, resiste tú, y el demonio huirá de ti. O sea, nosotros también tenemos que resistir. Nosotros podemos orar, y yo hago una comparación muy cómica a los hermanos. Es como cuando le enseñás a alguien a andar en bicicleta. Lo empujás, pero pedalea, viejo, le decís. Porque si no, los hermanos empujan, liberan, y el otro no pedalea nunca. Llega un momento que decís, bueno, hermano, pedalea vos también. O sea, resistir uno. Onceava pregunta. En la renovación se hace más hincapié en el impacto que tiene Dios a través de los retiros en la historia personal de una persona que va a hacer retiros. Hay gente que piensa que eso es meramente una cuestión emocional superficial y no genera una conversión verdadera. ¿Qué pensás al respecto? Mira, puede ser que estas personas tengan algo de verdad en esto, porque yo antes te dije que si alguien se convierte en un grupo y no tiene estructura de iglesia, probablemente la conversión sea emocional, ¿verdad? Nosotros lo vemos en Pablo. Pablo tiene una curación bien del Señor, un descanso en el espíritu, una ceguera, un montón de fenómenos concomitantes, pero Pablo trata de integrarse y fracasa. 3 años le lleva a Pablo irse al desierto y cambiar su mentalidad. La conversión tenía que ser, ¿qué pasa con la renovación? Yo me puse en convivencia, encuentro que convivencia es una escuela de espiritualidad. Entonces, a partir de que el hermano se convierte, hay herramientas como el acompañamiento espiritual de ese hermano, como el acompañamiento del recién convertido, para que no cometa errores, para que no se queme, y guiarlo
irlo guiando. Y qué mejor que decir, bueno, voy a hacer una convivencia con Cristo, e irlo acompañando. O sea, lo que perfecciona para mí la renovación carismática, que fue, digamos, el querigma, la renovación. En la escuela de espiritualidad encontré la formación del recién convertido para que no decaiga. Y el recién convertido tiene que tener un grupo que lo vaya acompañando y guiando. Si lo dejamos solo, va a volver a su antigua vida. Nosotros en la renovación damos, digamos, la primera sanación que hace el Señor, una efusión en el espíritu, la persona se siente emocionalmente llamada a servir a Dios. Pero si eso cae en el vacío y nadie lo acompaña, probablemente quede en lo emocional. En cambio, en un grupo de oración, una convivencia, en retiros, esta persona vaya, como San Pablo, perfeccionando su espíritu y va a acompañar el Espíritu Santo y va a ser una conversión de mentalidad. No te olvides que si una persona se sana emocionalmente, al llegar a su casa y los demás no tienen una vida social que no corresponde a las cosas de Dios, la persona vuelve y a caer. Esto lo podemos comparar con un alcohólico. Se sana, quiere sanarse, pero ¿qué pasa? Si vuelve a una casa donde todo el mundo está tomando y no tiene un grupo como Alcohólicos Anónimos o que lo vaya acompañando, bueno, nosotros necesitamos un acompañamiento. Y las personas quizás que critican eso en la renovación han visto que muchos recién convertidos han vuelto a su vida anterior. Yo promuevo la convivencia como método de una escuela que va acompañando tu crecimiento, que en primer momento fue emocional, pero que se va convirtiendo en espiritual. Y quiero agregar una última pregunta. La pregunta es, ¿qué es el nuevo Pentecostés que anuncian el Padre Ibáñez, la Beata Elena Guerra, Sor Manuel? ¿Qué es eso? El nuevo Pentecostés es un revivir lo que los apóstoles tenían miedo, estaban reunidos, ellos no tenían mucho entendimiento de lo que había pasado. Eran hombres rudos, habían acompañado al maestro, de golpe el maestro los había abandonado. Ellos sentían fíjate la confusión que tienen los peregrinos de Maús. Están temerosos, están encerrados. Cuando llega el Espíritu Santo, ellos pierden el temor. Salen a predicar, hablan y todo el mundo los entiende en su lengua natal. O sea, se produce esto que pasó, que lo pidió Juan 23, manda un Pentecostés a la iglesia, un nuevo Pentecostés. Y la iglesia, que tenía sus tradiciones, de golpe se ve iluminada por estos carismas que el Espíritu Santo manda y se produce en la iglesia un nuevo Pentecostés. Una renovación de la iglesia que la hemos visto y se sigue perfeccionando a través de los retiros carismáticos, reuniones. En realidad, esto sería como cuando el latín estaba en las misas. Un día todas las misas iban a ser en castellano. Bueno, un día llegará en que en todos los grupos el espíritu va a ser lo primordial. En todos los grupos que vos conocés de la iglesia, los van a ser iluminados por el espíritu. Tampoco tenemos que creer que lo único que tienen el espíritu es la renovación y la convivencia. Yo vivo al lado de la casa de Fátima, estoy en los finales de retiro, casi siempre voy a las misas cierre, y en toda la gente ha sido iluminada por el espíritu en esos retiros, y en todas ha obrado de distintas maneras, pero ha obrado siempre. Esa es renovación también. El espíritu sigue aleteando en todos los grupos de la iglesia. Bueno, gracias María Eugenia, eso es todo por hoy, pero no sé si querías agregar algo más. Bueno, gracias Luca por convocarme. Solo hablé de mi experiencia, perdón si no tengo
un vocabulario específico, más conceptual, porque es lo que yo he vivido nada más. Y no es poco, la verdad que Bueno, tenés una gran trayectoria. gracias, hermanito. Un abrazo. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Los dejo. Acuérdense de suscribirse y de poner me Chau, gusta. chau.